Buenos días, jóvenes, señoritas. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buen día, Sergio. Buen día, Edith. Licenciado, mi grupo quisiera comenzar con la exposición. Ya, pongan entonces en pantalla. Ya, está bien. Licenciado, considerando que tenemos solo 20 minutos, hemos elaborarlo el tema en base a ciertos cuestionamientos que den enfoque al tema en general. Está muy bien. Va a empezar mi compañero Luis Ángel. Está bien. Bueno, pueden iniciar, ¿no? Sí, licenciado. Mi compañero Luis Ángel tiene problemas. Pero, por favor, un minutito. Ya, está bien, no hay problema.
Bien, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Voy a hacer lo más breve posible para esta parte de la exposición del tema del desempeño histórico de la industria boliviana en el periodo 1920-1950. Claramente en el PowerPoint digo, en este capítulo revisaremos el paralelo entre el análisis del avance o también del retroceso de la producción, el empleo industrial, manufacturero, la evolución del pensamiento acerca del desarrollo y qué ha sucedido a lo largo de este periodo con la industrialización en Bolivia. Menciono aquí estado mercado porque el autor indica que o bien son las instituciones o bien la actitud de las personas que conlleva estos hechos, ¿no? Entonces, también el autor menciona que o bien es la política pública a través de la política económica, las distintas decisiones que se toman, o bien es la iniciativa privada. Pero claramente el Estado o el mercado son los agentes dinámicos paralelos que ellos representan el avance o el retroceso en el periodo 1920 y 1950, ¿ya? Esa es una breve introducción que puedo realizar. Luego, por favor, puede pasar a la siguiente. Ahí está. Luego hay 3 puntos interesantes que voy a exponer. Uno es el surgimiento de la industria boliviana. El surgimiento de la industria boliviana surge alrededor del siglo XIX con la reactivación de la minería. La minería se convierte en un elemento primordial para el crecimiento económico en Bolivia y a nivel mundial también a partir del siglo XIX. En este periodo se realizan inversiones que modernizan, ¿no?, el panorama productivo nacional de la actividad minera. Luego se pasa de la plata al estaño porque existe inmediatamente una expansión de la producción del estaño para la explotación de la minería y la exportación. Debido a la alta demanda que genera, ¿no? Y esta alta demanda que genera se debe directamente a la revolución industrial que surgió a los principios del siglo XX. Después pasa al segundo punto, que es la expansión de la industria en la década de los años de los 20, ¿no? Entonces, en este punto, el autor menciona que la Confederación Nacional, la Confederación Nacional Internacional menciona que entre el año 1918 y 1938 surgen las primeras instalaciones manufactureras de envergadura que ellos proporcionan, que es el nacimiento de una nueva industria. Esta industria es el cemento, los pilados, los tejidos, las fundiciones y las molineras, ¿no? Y también menciona el autor que la situación emergente de la Primera Guerra Mundial tuvo connotaciones al imponer dificultades para abastecer productos importados. Por eso es que los capitales privados asumen la oportunidad de la escasez y el racionamiento. Y brevemente, los años 30. Los años 30, la crisis internacional, la guerra y la guerra post-guerra del Chaco, ¿no?, como menciona el autor. Y esto se debe a que la breve historia de la industria considera que en parte el comienzo de la acción positiva del empresario privado que pasa a construir edificios, instalaciones de envergadura, trae también capital, factores de producción en este caso, ¿no?, como son las máquinas, empieza a formar, a capacitar la mano de obra, presentar en el mercado y llamar la atención de los países para la parte, ¿no?, del gobierno que se enfoca en la actividad económica que se realiza en Bolivia y que esta actividad había sido olvidada
obviamente, ¿no? Luego de la guerra sufre un déficit, ¿no? En función a la institucionalidad del gobierno. Y eso es en función, ¿no? A las fábricas, por ejemplo, a la cervecería boliviana, a las fábricas de calzado. Existen un boomerang, ¿no? Por parte de las instituciones para la intensificación de la producción. Tu audio, Luis. Correcto. Aquí en clases. Sí. Sí. Ah, ya. Gracias, hijito. Voy a ir esta tarde. ¿Ya? Listo. Chao, hijito. Sí, voy a leer. ¿Ya? Chao, hijito. Hola. No sé. Licen, ¿me escucha, Licen? Ahora sí, Cecilia, pero a Luis no he terminado de escucharle, pero bueno, no importa. Sí, creo que se le fue su internet, Licen. Tuvo problemas. Pero vamos a continuar. Claro, claro. La década de los 40, el Plan Bojan. Como ya lo explicaron nuestros compañeros ya del Plan Bojan, ya, entonces ya me direccioné directamente a 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál fue el programa de fomento y recomendaciones de Bojan para alcanzar una economía diversificada? La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las intenciones de Estados Unidos al prestar ayuda a América Latina, en especial a Bolivia? ¿Y qué resultados se obtuvo al aplicar el Plan Bojan? Vamos a desarrollar. La primera pregunta, ¿cuál fue el programa de fomento de Bojan? Primero fue el trazo de un sistema carretero que permitiera el desarrollo económico de las regiones atravesado por el sistema y la conexión de centros productores y consumidores. El segundo, fomenta la producción de azúcares, arroz, ganado, trigo, grasa, aceites como el algodón, la lana, también establecimiento de plantas de proceso industrial y facilidades de mercado y agencias de crédito. Como una recomendación de Bojan para nuestro país saliera de la pobreza, Bojan recomendó lo siguiente. El primero, fomentar las migraciones internas desde la parte andina hacia el oriente, en áreas agrícolas. Segundo, construir una red minera cuya estrella era la carretera asfaltada de Cochabamba a Santa Cruz, vital para la diversificación de la producción nacional. Tercero, estableciendo plantas agroindustriales y expansión agrícola y pecuaria, riego de Villamontes. Y como cuarto, la explotación del petróleo. Vamos a la segunda pregunta, que dice, ¿cuáles fueron las intenciones de Estados Unidos al prestar ayuda a América Latina, en especial a Bolivia? Bueno, investigué más y algunos autores en su criterio, por ejemplo, James May, la ayuda económica proporcionada por el gobierno americano era una forma de frenar el comunismo de América Latina. Según el autor, los dirigentes de Estados Unidos en Washington vieron en la asistencia económica una forma de contrarrestar la revolución de América Latina.
las mismas que podrían conducir a una política económica nacionalista en el hemisferio, especialmente en las dos naciones con mayor población, que eran Guatemala y Bolivia. Desde un punto de vista, desde la visión geopolítica, el investigador Pablo Villegas señalaba que Bohan y los Estados Unidos no veían a Bolivia como un país, sino como un yacimiento de materias primas. La ayuda económica de los Estados Unidos a Bolivia respondió a una serie de intereses económicos y políticos. Estados Unidos ayudó bajo el argumento de solidaridad continental, entre comillas, donde buscaba garantizar el abastecimiento de materias primas, apoyando en la decisión de la tercera reunión de consulta entre el Ministerio de Relación que se dio del 15 al 28 de enero de 1942. Entonces, mayormente no era una ayuda así de, como se podría decir, de corazón, sino siempre había un interés por parte de los Estados Unidos hacia los demás países de América Latina. Tercera pregunta era, ¿qué resultados se obtuvo al aplicar el Plan Bohan? El primer resultado sobre las recomendaciones del Plan Bohan era la creación de la Corporación Boliviana de Fomento en 1942, cuya principal función era alentar y financiar proyectos, la construcción y el mantenimiento de las carreteras Cochabamba-Santa Cruz y otras rutas en el departamento de Santa Cruz. Estuvo a cargo de esta corporación, como se demuestra en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro muestra ahí los caminos que estuvo a cargo de esta corporación. Como pueden ver, está Cochabamba, Santa Cruz, Guavirá, Portachuelo, de Portachuelo a Buenavista, Yapacaní, y diferentes caminos que se encargó la Corporación Boliviana de Fomento. Dentro de los componentes de implementación del Plan Bohan, el manejo del Banco Agrícola en Bolivia, el cual generaba créditos para el sector agropecuario, regulaba precios y canalizaba de recursos para las empresas agropecuarias. Esto también, como resultado, se dio también el Banco Agrícola de Bolivia. Pero como se necesitaba créditos mayores y solo ese banco era a largo plazo, entonces la banca privada hizo préstamos, pero después la banca privada y la banca estatal, todo lo que debían, el Banco Agrícola se los llevó, como se podría decir, se los agarró, pero fracasó ya que eran montos altos, entonces tuvo un cierre del Banco Agrícola de Bolivia, ya que sus intereses eran muy bajos. Ahora vamos a pasar a la década de los 50, el plan de políticas económicas de la Revolución Nacional en 1955. ¿Cuáles fueron las características de la Revolución Nacional? Bueno, este plan dependía de la ayuda financiera del gobierno de los Estados Unidos para adquirir maquinarias, equipos, semillas y insecticidas. La primera ayuda se destinó a la compra de tractores para el cultivo de áreas de Santa Cruz. También se contaba con créditos de inversión del Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento. Desde el Plan Bohan, la realización de los proyectos de desarrollo dependía de ayuda extranjera. La ayuda sirvió para el desarrollo agrícola de Santa Cruz y para la construcción de algunas carreteras. Sin embargo, los objetivos de los proyectos de construcción de oleoductos para la exportación de petróleo son exagerados.
este plan exageró con su objetivo de una construcción de oleoductos, ya que las inversiones de recursos económicos, las inversiones en el capital eran muy altas. Se necesitaba mucho capital para la inversión de esto. Ahora va a pasar mi compañera explicando también. Pero bien sencillo. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Hola, Vanessa. Buenos días, licenciado. Bueno, voy a continuar con la exposición. Primeramente quiero hablar sobre el plan EDER. Una primera interrogante que para esta sección he planteado es el plan de estabilización aplicado en 1956. ¿Qué incidencia tuvo en el sector industrial? Como hemos podido ver en la teoría, George Jackson Eder, un economista estadounidense, fue quien tuvo que aplicar un plan de estabilización, más que todo monetaria, en nuestro país en el año de 1956. Respecto al sector industrial, quiero mencionar que debido a algunas medidas que se ha tomado dentro de este plan, por ejemplo, con la disminución del gasto público, porque con este plan, estaban buscando tratar de recoger la mayor liquidez posible. Por lo tanto, hubo una disminución del gasto público, también hubo una eliminación del otorgamiento de divisas a precios diferenciados. Esto hizo que el sector industrial tuviera un gran shock negativo. Sin embargo, esto con el tiempo iba a irse corrigiendo. ¿Cuáles eran los efectos previsibles que tenía este plan? Obviamente, con las medidas que ha aplicado, es decir, por ejemplo, como la liberalización del comercio, como la eliminación de las prohibiciones sobre las importaciones, las exportaciones y solamente la existencia de pago de aranceles y regalías sobre las exportaciones, el contrabando se vería más intensificado. También esto iba a afectar al sector industrial, haciendo que la demanda disminuyera. Sin embargo, esto va a irse corrigiendo con el tiempo, ya que era parte de este plan y hubo un shock fuerte de demanda posteriormente. Pero a causa de que se ha ido corrigiendo estas situaciones. Por ejemplo, tuvieron que clausurar algunas de las pequeñas empresas a favor de la moneda extranjera. ¿Esto para qué? Esto para que mayormente ya pudiera consumirse sobre la industria nacional. Esto posteriormente iba a irse corrigiendo con un crecimiento de la inversión privada. Así también podría verse una recuperación lenta, pero sí va a haber una recuperación de la actividad industrial. La siguiente lámina, por favor. Hablemos un poco sobre el plan decenal. Este plan es el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, el cual lo han denominado como plan decenal porque tenía el objetivo de abarcar 10 años. En este plan, algunas de las medidas que se ha adoptado ha sido que en este sí se ha optado por estar en el modelo o en la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Una pequeña reseña sobre qué es esta tal llamada EASY. Consiste más que todo en cambiar las compras de productos que provenían del exterior por bienes que podían producir o que producíamos por la industria nacional, es decir, en Bolivia. ¿Esto con qué objetivo? El objetivo era diversificar el ámbito productivo, también tratar de elevar el empleo, hacer la disminución de la dependencia externa, así mismo como también expandir las exportaciones. Para esto se tuvo que obtener la ayuda de la CEPAL y también de la FAO. En este plan se tomaba en cuenta que debían superar el estancamiento de la economía nacional que había dejado el plan decenal, porque el anterior plan, porque estos consideraban que había sido una época de recesión. Sin embargo, en estos años
se considera que era más favorable aplicar este plan porque estaban en buenos tiempos, según la teoría. ¿Cuáles eran otros de los objetivos principales? Era la creación, más que todo, la creación de nuevas oportunidades de empleo, asimismo consolidar un modelo de desarrollo en función de consolidar las reformas de 1952. Los objetivos principales iban direccionados hacia mejorar la alimentación, el vestido, la salud, la educación y la vivienda. La siguiente lámina, por favor. Otra de las interrogantes a plantearnos va direccionado sobre el Plan Bienal de Industrias. ¿Bajo qué criterios se iba a realizar el Plan Bienal de Industrias? Bueno, cabe destacar que este era el elemento principal de arranque del plan decenal. Como la recesión que ya se había vivido anteriormente, esto había afectado de una manera muy drástica al sector industrial, cosa que estamos haciendo hincapié en casi toda la exposición. El objetivo era romper el estancamiento, mejorando niveles de producción y de empleo. Ahora bien, ¿bajo qué criterios iba a realizarse este plan decenal? Uno, se consideraba que había la existencia de una capacidad instalada en la industria, sin embargo, que esto podía mejorarse con una inversión y podría utilizarse de forma plenamente. También, otro criterio a tomar en cuenta era la existencia de capital social básico, por ejemplo, la infraestructura, la energía, etc. Otro criterio es el aumento de la producción de manufacturas de consumo para sustituir importaciones. Y otro era los esfuerzos del sector público y privado, donde el gobierno había destinado un financiamiento de $45 millones, donde el 47,5% iba a ir destinado al fomento de las industrias ya existentes en nuestro país, el 49,5% iba a ir direccionado a la creación de nuevas industrias y el restante 3% iba a ser direccionado al financiamiento para realizar ambos porcentajes que arriba ya hemos mencionado. Bajo otro criterio también sería fomentar las actividades que pueden sustituir importaciones tomando en cuenta la capacidad instalada en el país y capacidades potenciales para producir insumos que usan las industrias. Y un último criterio, toma en cuenta que también se debía considerar que la producción de bienes manufacturados en Bolivia correspondía a dos tipos de organizaciones productivas, la fabril y la artesanal, y para ambos iban a plantear estrategias para proseguir con el plan. Va a continuar mi compañero licenciado. ¿Está bien? Licenciado, buenos días. Compañeros y compañeras, buenos días. Voy a continuar con la exposición. Bueno, yo me he planteado 3 preguntas, licenciado. La primera pregunta se refiere a que en la década de los 70, ¿cuáles fueron los elementos centrales que impulsaron para obtener resultados favorables en la economía boliviana? Bueno, antes de responder la pregunta, voy a hacer una síntesis de cuáles han sido los hechos centrales en el periodo, por ejemplo, desde 52 hasta 85. Bueno, este periodo ha sido caracterizado por un incremento en la participación del Estado en la economía, principalmente en la creación de empresas públicas, cuyo propósito fundamental era aprovechar los excedentes generados por la exportación de los recursos naturales. Si bien el control de la minería por parte del Estado ha permitido recuperar beneficios de los recursos naturales para el país, sin embargo, este proceso no ha sido acompañado por una fase de industrialización, por lo que el país ha continuado exportando minerales sin valor agregado. Desde esa perspectiva, ya respondiendo a la pregunta, los elementos centrales de la bonanza económica se atribuyen principalmente al shock externo, por los altos precios de las materias primas, en este caso el mineral y el petróleo. Y también otro elemento central es el aumento de la productividad que
se ha venido dándose desde los años 50, y esto debido a la recuperación de la actividad económica. Y ya en la década de los 60 esto ha ido aumentando más, y en los años 70 la productividad ha alcanzado su nivel alto, y el cual se explica principalmente por el incremento del stock de capital. Y esto ha tenido un efecto positivo en la economía y particularmente en la industria manufacturera. También por otra parte, siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, como vemos en el cuadro, en la década de los 70, el promedio del crecimiento del PIB del sector industria manufacturera ha alcanzado una cifra de 5.8%. Y como vemos en el cuadro, por ejemplo, en el año 1978 ha alcanzado una cifra de 20.2% del PIB. Y ya, pero para los siguientes años, ya entrando a la década de los 80, desde 79, o sea, finales de la década de los 70, esta situación ha ido cambiando, registrando tasas de crecimiento negativo del PIB industrial, como vemos en el cuadro. Y esto se debe a que se estaba entrando a una etapa de inestabilidad política y macroeconómica. A la siguiente diapositiva, por favor. La segunda pregunta que me he planteado es, ¿cuáles fueron los efectos de la ley de inversiones y la política económica? ¿Hacia qué sectores estaba orientado principalmente? Esto se refiere a la ley de inversiones que fue promulgada por el dictador Hugo Banzer Schultz. Como consecuencia de la implementación de la ley de inversiones, las inversiones extranjeras se han multiplicado, y también la inversión en toda la década ha alcanzado una cifra de 2.160 millones de dólares. Y una tercera parte de este monto, de esta cifra, ha sido como un efecto o como una consecuencia de la ley de inversiones, y los cuales han dado ventajas para que se otorguen los capitales externos. Y respecto a la política económica, en esta década, la política económica principalmente estaba orientada a favorecer el desarrollo del sector agropecuario industrial de Santa Cruz. Y también las inversiones públicas en esta década estaba dirigido al sector productivo, al sector hidrocarburífero, al sector de la minería. También, por otra parte, vale señalar que se ha aplicado un perdonazo de la deuda del sector agropecuario cruceño por parte del Banco Agrícola Boliviano, que ha constituido un subsidio al sector. Pero en esta parte estaba revisando, licenciado, un libro del profesor Rolando Morales Naya, y he encontrado cifras, datos importantes. Por ejemplo, en la revolución del 52, y sumado a eso el plan Boja, y luego la ley de reforma agraria, han sido estas piezas fundamentales y trascendentales para que el país pase de un sector productivo de minerales a un sector agropecuario, o sea, diversificación de la matriz productiva. Y a esos elementos podemos añadir la creación del Banco Agrícola de Bolivia, cuyo objetivo era contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Y revisando los datos históricos, encontramos que en el año entre 1950 y 1952, Santa Cruz ha recibido de parte del Banco Agrícola Boliviana el 25%
del total de créditos agropecuarios. Y entre 55 a 63, los préstamos al departamento ha ido aumentando, llegando a 40% del total. Y entre 72 a 77, Santa Cruz ha recibido el 66% del total. O sea, ha ido incrementándose más. Y ya en 78 hasta 1982, esto ha ido cayendo. Ha llegado a una cifra de 49% del total. Entonces, podemos concluir con estos datos de que claramente Santa Cruz ha sido beneficiario de los créditos del Banco Agrícola Boliviano, lo cual ha contribuido o ha estimulado la producción agroindustrial en el oriente boliviano, particularmente en Santa Cruz. La siguiente diapositiva, por favor. La tercera y la última pregunta que me plantea el licenciado es, la década de los 80 se considera como un periodo negativo para la economía boliviana y para el desarrollo del sector industrial. ¿Cuáles fueron las principales características en el ámbito político, social y económico? En el texto nos indica que la transición de la dictadura a la democracia en Bolivia ha sido un proceso negativo en todos los aspectos, particularmente en el ámbito económico, debido a la inestabilidad política y macroeconómica. En este periodo, los 80, podemos mencionar varias características. Uno de ellos, por ejemplo, que ha habido alto desempleo, la caída de los ingresos, la caída del poder adquisitivo, pérdida del poder adquisitivo, otro puede ser la disminución del stock de capital, lo cual ha repercutido de manera negativa en el sector manufacturero e industria. Y también está, por ejemplo, la devaluación o depreciación de la moneda nacional, la hiperinflación. Primero era la inflación, luego se ha pasado a un proceso de hiperinflación. Y también en este periodo ha habido un alto incertidumbre, y lo cual ha tenido efectos negativos sobre el aparato productivo, sobre la industria, y este escenario de hiperinflación también ha desatado un proceso de deterioro fiscal, y sumado a eso la alta especulación, el desabastecimiento, la incertidumbre, este proceso se ha vuelto un escenario inmanejable, lo cual ha tenido efectos en las decisiones de los actores económicos. En resumen, podemos decir que la crisis de los 80 ha puesto en evidencia aspectos importantes. La fuerte dependencia de los recursos naturales y también la vulnerabilidad de la economía con relación a acontecimientos externos, tanto en mercados de bienes o mercados de capital. Y otro, por ejemplo, la insuficiencia de capital humano para dar una respuesta adecuada a la crisis. No nos olvidemos que cuando estaban manejados por los militares no sabían qué hacer, o sea, improvisaban con medidas para afrontar la crisis, pero todas sus medidas eran infructuosas, o sea, no tenía efecto nada, y por eso es que se lo ha pasado a un gobierno ya democrático. Y el otro es la participación de organismos y asesores internacionales en los asuntos internos, o sea, ha habido mucha participación de sectores externos. O sea, es como decir que es como si no podemos tener la capacidad de resolver nuestros problemas internos y vienen de afuera para recomendar, para sugerir, y eso yo creo que ha sido también un factor que ha jugado un papel importante. Bueno, eso sería, licenciado, de mi parte. Gracias. ¿Está bien? Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás, Evelyn?
Buenos días. A ver, voy a empezar. Para frenar la hiperinflación se toman medidas de unificación cambiaria y reducción de gasto fiscal, logrando que en 1987 hubiera un incremento del PIB en la economía. Ahora, analizando las repercusiones de esta decisión, podríamos hacernos la siguiente pregunta. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál fue el costo de transición del capitalismo de Estado al modelo de mercado? Siguiente, por favor. A ver, los efectos del Plan de Estabilización 21060 fueron expresados en un alto costo social, generando dos problemas principalmente, desempleo e informalidad. Pero estos problemas, si lo analizamos desde otra perspectiva, pudieron haberse dado a consecuencia de la crisis de la hiperinflación. Y en parte sí, pero el decreto 21060 aporta shock negativo también. Siguiente, por favor. Ahora, estos problemas podrían no ser importantes si observáramos solamente el crecimiento del PIB. Como podemos ver, el PIB industrial incluso llega a superar al PIB de la economía. Esto claramente parece positivo, pero si se analiza un poco más a fondo, se debería ver la estructura del mercado que se está generando en esta nueva economía. Siguiente, por favor. Ahora, en el debate sobre la reactivación se forman dos posturas y sugeridas por consultores y por el lado gubernamental. Entonces aquí se genera la pregunta, entonces, ¿quién está liderando el proceso productivo? Siguiente, por favor. Ahora, naturalmente los intereses empresariales son contrarios a los intereses de la visión gubernamental, algo que sucede muy seguido. Sánchez de Lozada, en ese entonces ministro de Planificación, orienta más la economía hacia una dinámica de mercado. Entonces, ¿quién está liderando el proceso productivo bajo este nuevo enfoque? Se determina al sector privado como protagonista del desarrollo económico. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión? Siguiente, por favor. A ver, antes de explicar los gráficos, voy a mencionar unos puntos. Primero, se está dando un decremento de la productividad del valor agregado de la industria manufacturera. Otro punto, hay un incremento en la presencia de mercado externo. Esto es importante porque si bien el crecimiento del PIB industrial genera un crecimiento por sobre el de la economía, esta se está especializando específicamente en la exportación. Y la consecuencia de esto es que se está generando, por otro lado, un decremento de la productividad de los sectores que no están vinculados a la exportación, aumentando la informalidad y la incapacidad de generar empleo. En el cuadro 1 se ve que las empresas micro están concentrando la mayor parte del empleo del sector industrial manufacturero, pero se está predominando la tendencia artesanal, con una técnica artesanal y de organización familiar. Esto quiere decir que es mucho menos productiva que las empresas grandes, mostrando que en el siguiente cuadro, donde la empresa grande supera incluso 25 veces a la pequeña empresa. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la secuela reproducida hasta la actualidad? Siguiente, por favor. Según los datos obtenidos por INE, se muestra la mayor incidencia del sector comercio en la economía, seguida por servicios. Además de ello, hay un alto grado de personal empleado trabajando en estos sectores, incluso hasta la fecha, recabando los datos para los años que se han podido hacer censos. Entonces, las secuelas que aún perduran siguen siendo el desempleo y la informalidad expresados en el sector del comercio y servicios, que no ofrecen seguridad social a los ciudadanos. Entonces, en esta situación aún perdura, a pesar incluso en esta nueva coyuntura, el nuevo enfoque de la economía plurinacional con mayor incidencia estatal. Esta situación todavía no está mejorando, sin dejar de lado que la inversión privada también ha estado presente a lo largo de este periodo, de este último periodo, ¿no? Hasta estos años. Siguiente, por favor. Lo que se puede ver en el siguiente gráfico, donde podemos ver que desde 2005 ha habido, contrariamente, una mayor inversión privada también a comparación de los años anteriores. Eso sería mi aporte, licenciado. Está muy bien. Bueno, continuando con la exposición. ¿Se me escucha bien, licenciado? Se escucha muy bien.
Muy bien. Continuando con la exposición, se ha generado de igual manera 3 preguntas que son importantes en esta lectura. Con la primera, que es ¿cómo se desarrolla la relación entre la exportación y el desempeño en el sector industrial manufacturero? Siguiente, por favor. Bueno, la relación entre las importaciones y el desempeño de este sector, que es la manufactura, se realiza en función de 2 aspectos muy importantes, que son la situación de competencia entre productos de importación y los productos nacionales, y la composición de las importaciones de la maquinaria en los equipos, en equipos, materias primas que utiliza ese sector. En la lectura que nos proporcionó, se ha podido observar datos muy interesantes desde 1997 hasta el 2005, donde nos muestra que los principales componentes de las exportaciones fueron insumos intermedios que en promedio en el periodo han sido alrededor de un 45% entre los 1900 y 1995. Más adelante, desde los 1996 hasta los 1999, se ha generado un 37%. Y en la última década en los últimos datos del siglo XXI, que es del 2000 al 2005, casi ha llegado a un 50%. Y en el segundo componente también, que es muy importante, fueron las importaciones de los bienes de capital, y el tercer componente también importante, los bienes de consumo. Como segunda pregunta, el siguiente, por favor. Como siguiente pregunta, ¿cuál fue la relación de inversión y la formación bruta de capital y su incidencia que tuvieron entre los 1997 y los 2000? Bueno, la expansión de la formación bruta de capital en maquinarias y equipos se concentró en el 66% en 1997 hacia el 2000. Y centrado más que todos en los sectores hidrocarburíferos, de telecomunicaciones, electricidad y transporte. En estos años, el stock de capital de la economía se expandió y tuvo efectos positivos más que todo en el sector de las exportaciones. Por otra parte, el sector privado doméstico también fue un agente dinamizador e incluso se invirtió en ese sector industrial manufacturero, pero más adelante voy a un poco puntualizar este sector manufacturero. Siguiente, por favor. Pero hay que pensar algo, hay que ponernos en cuestión lo siguiente. ¿Cómo afectó lo ilícito a los subsectores de la industria, más que todo al sector manufacturero, que ha sido muy... El siguiente, por favor. Eso. Bueno, los problemas estructurales que ha habido en la última década del siglo XX ha hecho que la producción del mercado interno haga un retroceso que pudo relacionarse con la apertura de los mercados comerciales, el contrabando, que es el más importante, y la creciente informalidad que ha crecido más que todo en el Departamento de La Paz. El contrabando ha sido una de las un factor que ha hecho que la economía en el sector manufacturero se retrase de manera muy alarmante, dado de que, como hemos tomando un poco de historia, teníamos antes industrias muy grandes que eran como conocidas como los sectores fornos, en los cuales se creaban telas de buena calidad que al principio eran muy requeridas en el país, tanto interna como externamente, que con el tiempo han ido desapareciendo, dejando a muchas personas sin empleo y dejando déficit muy, muy grandes en la economía boliviana. Y tocando el sector de contrabando, el sector de contrabando ha perjudicado de manera enorme a Bolivia en los últimos años, que ha dejado, como podemos ver en la imagen, casi 2.000 millones de dólares por año, y el Estado ha dejado de recibir sus 600 millones de dólares por la evasión de impuestos. Ahora, el mercado informal. El mercado informal ha sido creciente juntamente con este contrabando, dado de que las personas, al ver una salida mucho más factible para generar dinero, ingresos, han ido trayendo cosas de manera ilícita hacia el país y vendiéndoles a un precio igual o mayor a lo que se debería vender de un producto que tiene y cumple todas las normas de exportaciones e incluso de importaciones. Lo que se puede observar en esto último es la falta o el déficit que ha habido al apoyo a estas pequeñas industrias, que aunque sabemos que tanto la manufacturera no ha muerto en su totalidad
en Bolivia está luchando mucho por seguir a flote y hemos visto en los últimos años que muchas empresas que se dedicaban a este mismo rubro han tenido que ir cerrando o cambiándose de nombre o simplemente acortando sus listas de empleados. Con eso sería mi parte, licenciado. Está bien. Alexandra, cerraremos contigo. Bueno, sí, buenos días, licenciado, compañeros. Bueno, yo voy a continuar con la madurez tecnológica en la industria petroquímica mundial. Siguiente, por favor. Por lo cual, tenemos que conceptualizarnos qué es madurez tecnológica. Bueno, en palabras sencillas, es la transformación digital que las empresas aspiran a lograr. Para lo cual tenemos que saber el grado de madurez tecnológica y la medición. La madurez tecnológica son los conocimientos aplicados en la creación o mejora de nuevos productos, procesos o técnicas de producción, que incluyen la maquinaria, el proceso de diseño del proceso productivo y la medición, que incluye las indicaciones de tipo cualitativo y cuantitativo, dada la complejidad de evaluar la madurez tecnológica de una industria o sector económico, por lo cual debemos ver sus características. Esta es de característica dinámica, que quiere decir que cambia en el tiempo debido a las estrategias y circunstancias de los actores participantes. Diferenciado, que significa que va propia de cada industria, de sus características de cada industria. Acumulativo, que significa que va más a la experiencia y el aprendizaje para así poder crear conocimientos. Apropiable, en palabras sencillas, que pueden ser las patentes, y como bien dije, que son diferentes de cada industria. Siguiente, por favor. Por lo cual, me he planteado las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la madurez tecnológica? Siguiente, por favor. La madurez tecnológica podemos decir que está en función del dinamismo del mercado y del dinamismo tecnológico. En la lectura, el autor Javier Jasso Villazul se plantea este cuadro del dinamismo de mercado, que puede ser alto o bajo, y del dinamismo tecnológico, que puede ser alto o bajo. Que en otra lectura también vi que planteaba ciertas empresas, como puede ser en la situación óptima, con Bayer o Hoyt y Bast. En situación vulnerable, en la situación óptima podemos ver de un tipo de producto innovador, de tipo de mercado dinámico. En situación vulnerable, que es un tipo de producto maduro y tipo de mercado dinámico. O también de vulnerabilidad, que es un tipo de producto maduro y un tipo de mercado estático. O en situación de oportunidad o pérdida, que es un tipo de producto innovador en mercado. Siguiente, por favor. Bueno, para ver el grado de madurez de los productos o procesos se determina la identificación de la etapa en la que se encuentra cada producto o proceso de vida tecnológico y de su posición en el mercado de los productos que ofrecen mayor potencial. Como podemos ver, el análisis de ciclo de vida es importante para identificar el tipo de especialización comercial y tecnológica, para ver las etapas, la innovación, la madurez y la declinación. Siguiente, por favor. Bien, como podemos ver aquí en la cadena petroquímica, estas se van de una refinación a un cierto proceso básico, proceso intermedio, proceso final, como por ejemplo el petróleo de crudo, que en etapa de refinación el petróleo se convierte o transforma en gasoil nafta, reformador, gasoil nafta, pasa a la planta de oleofina y seguidamente va a un proceso básico de butadieno y finalmente puede pasar a resinas sintéticas.
como también los otros procesos de refinación de gas natural o los siguientes. Siguiente, por favor. Bueno, una tercera pregunta me dice eso, ¿qué aspectos positivos y negativos obtuvimos de la industria petroquímica? Como podemos ver, finalmente la industria petroquímica se ha adentrado mucho en nuestras vidas, se ha convertido en una necesidad básica en la alimentación, en lo que es habitación o salud. En la habitación podemos mencionar o ciertos procesos finales como fibras de vestir, plástico, detergentes, etcétera. En la alimentación podemos ver que en el proceso de fertilizantes, secada de cosecha, pesticidas, alimento artificial. En la salud, como un proceso de innovación, podríamos decir, los farmacéuticos, material médico, medicamentos. Pero también ha generado aspectos negativos, como por decirles contaminación en el aire, contaminantes en el agua, contaminación sensorial y contaminación del suelo. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, bueno, hemos dado la opción a 2 grupos, porque eran 7 grupos en total, para que 6. puedan hacerlo de manera más ampliada. Ahora entramos simplemente a discusión. Vamos a ver, pueden poner una diapositiva, 2 máximo, y discusión, ¿no? Es preguntas y preguntas del curso a los expositores y donde yo también voy a participar. Entonces, el grupo que viene, ¿cuál quiere participar? Tenemos, a partir de este momento, tenemos el grupo 8, 11, 13 y 15. Entonces, procedamos para ganar tiempo. Hemos escuchado, especialmente esta última ha sido más amplia y en detalle, que nos ha permitido, digamos, asentarnos en la tarea de la industrialización, en el tema de la industrialización en Bolivia, con la petroquímica al final. Ahora lo que tenemos que hacer es discutir, ¿no? Hay una serie de interrogantes que se han quedado a las otras clases y eso más vamos a discutir. Entonces pasemos a cualquiera de los grupos que he mencionado, 8, 11, 13 y 15. A ver, tienen un minuto para pronunciarse, de lo contrario yo voy a decir qué grupo se presenta. Buenos días, licenciado. Disculpe, el grupo 11 ya hemos expuesto la anterior clase. Ya, el grupo 11, perdón. A ver, voy a ver mi... Licenciado, los grupos que iban a exponer eran el grupo 11, 13, 15, 5, 2 y 1. Y los que ya han expuesto... El 1 ya ha expuesto, el 2 también. Sí, y el 11. Tenemos el grupo 11... 13, 15 y 5. El grupo 11 también ya ha expuesto. Sí. El grupo 11 también ya ha expuesto, perdón. Faltaría el grupo 8, 13 y 15. Licenciado, creo que es el grupo 13, 15 y 5. No es el 8, es el 5. A ver, este es cachito. Lo que estoy confundiendo, ¿no? Sí, tenemos el grupo 1, el grupo 2, bueno, a esta hora quieren ingresar, me parece raro. Ya, el grupo 1 ya ha expuesto, el grupo 2 también, el grupo 11 también ha expuesto. Sí. Entonces, veamos el grupo 5, 13 falta, 15. el grupo 15 falta, y el grupo 8, vamos a ver si el grupo 8... Es el grupo 5, licenciado, no es el grupo 8, es el grupo 5. No, el grupo 8. Tengo anotado. Vamos a confundir, licenciado, porque anteriormente me dijo el grupo 5. El grupo 5 tiene el tema 7. Entonces, el grupo 8 tiene el tema
el tema 5. O sea, los grupos para este tema son el 1, 2, 8, 11, 13 y 15. Licenciado, Entonces, buen día, disculpe. sí, Se nos Sergio. informó que no nos tocaba este tema, licenciado. Va a disculpar. No, la próxima clase tienen que presentarlo ustedes, ¿ya? Vamos a discutir. Licenciado, perdón, pero más antes, no sé si se acuerda, después del examen, coordinamos que, bueno, me dijo que los grupos que iban a exponer eran el grupo 11, 13, 15, el 5, 2 y 1. Y yo de esa forma también les mandé un mensaje en el grupo diciéndoles que inicialmente iban a exponer el grupo 11, 13, 1 y posteriormente el 15, 5 y el 2. ¿El 5 ha preparado entonces? El 5 sería... Sí, ellos ya sabían, sí, porque ya les había informado más antes. Bueno, empecemos con el 5. Voy a cambiar en este momento. Aquí vamos a poner... Tema 5, le estoy poniendo al grupo 5 el tema 5 y al grupo 8, grupo 8 el tema 7. Cuanto más antes expongan mejor, así van a tener tiempo para las otras materias, ¿no? Pero bueno, si yo me he equivocado, disculpas. Entonces estoy modificando ya. Bueno, vamos a modificar aquí. Este es el 5. Y este es el 8. Ya. Bueno, ya lo he subsanado. Bueno, a ver, tenemos el grupo 5, vamos a interactuar con ellos. Está presente, a ver, vamos a ver quién. Vania, Juan Andrés. Juan Andrés. Sí, licenciado. ¿Estás listo, no? Sí, no sé si podría presentar, es que tengo algunas preguntas que quería presentar. Eso, preguntas nomás así y discutimos. Unas 2, 3 diapositivas. La cuestión es discutir ahora el tema. Por eso es importante que los dos primeros o el primero fundamentalmente nos haga una exposición en detalle y los otros entremos a discusión para no estar repitiendo mecánicamente, reiterativamente las cosas, ¿no? Entonces, sobre esa base empecemos a trabajar. Adelante, Juan Andrés. Ya un rato, licenciado. A ver, mientras tanto, había una pregunta, la anterior clase, que la he anotado. Bueno, 2 preguntas que me parecieron interesantes y que hay que recordarlas. Una que era de, si no me equivoco, es de quién, no sé si es de Félix Vela, que decía, bueno, que el capital, es decir, la inversión extranjera directa trae tecnología, ¿no? Trae tecnología y bueno, conocimiento, trae capital y entonces no es cuestión simplemente de cuestionar, sino también ver el lado positivo. Pero veamos la realidad, lo importante es ver la realidad, porque una cosa es lo que la teoría puede decirte de manera muy lógica, muy coherente, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. ¿Qué es lo que sucede? No sé si está el compañero Félix Vela. A ver, vamos a ver si está. Sí, licenciado, estoy aquí.
Tú formulaste eso, ¿no? Sí, lo mencioné en la exposición de que en nuestro me país parece está muy bien. impregnada esa imagen de Sí. que el capital siempre va a traer algo negativo. Sí, yo creo que el capital, ¿cuál es el objeto del capital? El objetivo del capital. Cualquiera de ustedes que me diga cuál es su objetivo, su fin. Generar rendimientos e intereses, licenciado, para el Generar, inversor. digamos, utilidades, las más grandes utilidades que pueda. A ver, si ustedes ponen un negocio frente a la universidad, ¿cuál va a ser su objetivo? Lograr la mayor utilidad, el mayor beneficio. Ese es el objetivo del capital, ¿no? Del empresario, del capitalista. Ese es su objetivo central. Entonces, si ese es su objetivo central, naturalmente puede, digamos, para abrir un negocio, seguramente tener una tecnología correspondiente. Cualquier actividad productiva tiene tecnología. Puede ser anticuada, puede ser media, puede ser muy moderna. Es decir, todo proceso productivo tiene su tecnología. La tecnología, por ejemplo, que se utiliza en el proceso productivo agropecuario en Occidente, en los lugares más rezagados, es una tecnología ancestral. Pero también tenemos tecnología moderna en las zonas, por ejemplo, de Santa Cruz. Probablemente en el altiplano también hay actividades ganaderas muy interesantes, ¿no? Entonces, aplican tecnología moderna. Pero esa es la diferencia, ¿no? Es decir, todas tienen tecnología, unas atrasadas, otras rezagadas, otras más modernas, etc. Entonces, el capital sin duda va a traer tecnología, digamos, ese capital va a traer una tecnología, pero en la realidad, por ejemplo, del país, y lo han expuesto hace un momento, las inversiones llegaron fundamentalmente a hidrocarburos, telecomunicaciones, energía, transportes, y ahí termina. Tal vez excepcionalmente algún rubro, pero el capital internacional ha venido al país fundamentalmente en esos rubros, históricamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Es decir, si van a tratar de sacar, digamos, utilidades máximas, si van a tratar de obviar, digamos, alguna tecnología que les ahorre mano de obra, lo van a introducir. Si la tecnología les permite mantener, digamos, una mano de obra barata en mayor proporción, lo van a realizar. Si las condiciones les permiten evadir impuestos, lo van a hacer. Es decir, es así como actúa, digamos, el capital, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió en los países como Japón, Corea del Sur? Lo que hicieron esos países es fundamentalmente estimular sus propias inversiones, es decir, su capital nacional. Japón estimuló los Seichbu, que se llaman capitales como en Corea del Sur, esas grandes empresas como ¿qué se llama? De los teléfonos, de los celulares, la Samsung, por ejemplo, que es un conglomerado de empresas muy grande, ¿no? Y entonces ese es su propio capital. Es decir, sus propios automóviles, entonces, son controlados internamente. Y vean ustedes, por ejemplo, si alguien va a Seúl, que es la capital de Corea del Sur, no va a encontrar otro vehículo que no sea, digamos, coreano. Vas a encontrar todas marcas coreanas, excepcionalmente encontrarás y eso no es casualidad. Esa es una protección que ya nace implícita en la cabeza de los coreanos, ¿no? De los coreanos, de los japoneses. Vean ustedes, cuando Ronald Reagan fue a Japón para discutir el tema de que entre, digamos, productos estadounidenses a Japón, les dijo, bueno, ustedes no están admitiendo nuestros productos y nosotros les hemos abierto el mercado. Entran 25 millones de automóviles de Toyota, entran 20 millones cada año y
y aperturamos a todos, pero ustedes no nos aperturan. Bueno, pero el problema no es que no les aperturamos, ustedes pueden meter, tienen toda la libertad, pero hemos entrado y no nos compran. Ah, bueno, es otro problema. El problema es que les obligaron a los japoneses a sacar un anuncio cada 3 minutos en todos los canales de la televisión a que dice, sea patriota, compre productos importados. Y los japoneses no compraban. Es decir, en la cabeza del japonés está que el producto japonés es el mejor del mundo, porque hay una lógica de autoestima. Y los coreanos también están en esa misma lógica. Los chinos actualmente están en esa misma lógica. Puede que los destornilladores, los primeros destornilladores que produjeron los japoneses no servían para la maldita cosa. Y los automóviles, sus primeras exportaciones en 1958 a Estados Unidos, creo 8,000 automóviles, creo que vendieron 10 automóviles, fue un fracaso. La Toyota, estamos hablando de la Toyota. Hoy la Toyota inunda los mercados del mundo. Es decir, los primeros productos que vamos a producir van a ser malos, pero a medida que vayamos mejorando, pero tiene que haber la determinación de mejorar el producto. El productor tiene que ser, digamos, tiene que tener, digamos, la consigna de que su producto cada vez tiene que ser mejor. Pero además eso tiene que venir desde el Estado. El Estado tiene que ir presionando en ese sentido. Entonces es toda una política conjunta, no es una política aislada. No es que vamos a abrir y va a venir el capital y todo el mundo feliz. No es así. No funcionan las cosas así. Si ustedes ven la realidad boliviana, desde la colonia, la república, hasta el presente, no hemos tenido el Estado plurinacional, no hemos tenido ese tipo de bondadoso de inversión extranjera directa que venga al país y nos desarrolle y nos dé toda la tecnología. Que tienen el conocimiento, que tienen la tecnología, es innegable. Pero la cuestión es que tiene que haber condiciones para que además absorba mano de obra, asimile esa mano de obra nacional, ese conocimiento, esa tecnología, y pueda marchar en esa línea, ¿no? Entonces, estamos, yo creo, yendo en ese sentido. Tenemos que pensar más profundamente. No tenemos que ir, digamos, sobre la superficie de las cosas. Tenemos que escarbar más adentro para entender mejor las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que se puede discutir el tema. El autor que hemos tomado es Alfredo Suárez, mi colega, mi amigo, lo conozco, es el director del posgrado en el CIDES. Él es liberal, mis respetos, entonces, pero bueno, hay que leer a todos los autores, pero también hay que leer entre líneas, hay que leer con mucho cuidado, comparando siempre con la realidad. Leer y comparar con la realidad es una lectura crítica, porque la lectura, digamos, acrítica es aprender de memoria, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo por qué cuestionar el Padre Nuestro. Lo tengo que aprender de memoria, porque no es ciencia. Eso es una religión, ¿no? Pero cuando entro a la ciencia tengo que cuestionarla. Einstein cuestionaba muchas cosas. Otros científicos, de tanto cuestionar, van avanzando, ¿no? Cuando dejamos de cuestionar, nos quedamos quietos, nos quedamos entrampados, nos quedamos enfangados. Bueno, pero vamos a seguir discutiendo el tema. Yo le voy a dar paso aquí a nuestro amigo Juan Andrés Guarachi, para que nos exponga estas 4 diapositivas. Por favor, Juan Andrés. Licenciado, ¿se puede ver? Sí, se ve perfectamente. Desempeño histórico de la industria. Ya, primeramente, buenos días, compañeros, y buenos días, licenciado. Primero, para ver lo que es el tema de la industria y para algunos cuestionantes que vamos a iniciar, es más que todo, ¿cuáles fueron las principales características que tuvo, digamos, ese periodo de transición de la explotación de la plata a lo que es hacia el impulso de lo que es el estaño? Porque como manera introductoria hay que entender muy bien de que el sector minero fue muy importante dentro de lo que es
tanto la comprensión del siglo XIX y siglo XX, porque a través de estos se va comprendiendo más que todo el desarrollo de la integración industrial, digamos, que se va dando, digamos, que no se dio, digamos, por cierto tipo de desventajas que hubo con el tema de la oligarquía y el tema del dominio, digamos, tanto político, social y económico, digamos, que se tuvo en ese entonces, digamos. Bueno, partiendo de esta pregunta, se vio, digamos, claramente que parte, digamos, de lo que era la explotación de la plata como la industria minera a inicios dentro de lo que era que es el nacimiento de la independencia de la República de Bolivia, se tuvo, digamos, cierto tipo de complejidades, digamos, porque varios colonos españoles que tenían como propiedad varias minas dejaron, digamos, esas minas abandonadas por el temor, digamos, que se les iba tal vez repercutir algún tipo de, digamos, era el hecho del temor, digamos, de si es que los indígenas iban a levantar y demás, digamos, y iban a ir contra ellos o los iban a asesinar, digamos. Es por ello que han dejado varias minas, las cuales han tenido, como se menciona, el tema de la falta de capital extranjero, la falta digamos, de un Estado que pueda impulsar ese desarrollo que todavía estaba en precariedad, tal vez, porque varios de los colonos españoles casi no invirtieron en lo que era el desarrollo íntegro, digamos, de varios sectores económicos, solamente en lo que es la minería, que era la extracción, ya que comprendía el 80% de lo que en sí, el 80% de la plata que se tenía a nivel mundial era lo que se extraía, digamos, del Cerro Rico de Potosí en ese entonces, digamos. Lo cual también hizo, en la lectura habla, Anthony Mitri, dentro de la lectura de Seoane, menciona, digamos, que el sector de bebidas alcohólicas tuvo tal vez una participación importante porque en áreas locales se demandaba mucho, digamos. Dentro de esto también, como un aspecto, digamos, de la industria minera, se habla lo que es el hecho de que estas complejidades que antes no se tenía, digamos, porque las vetas de plata, digamos, estaban al descubierto en lo que es alrededor del Cerro Rico de Potosí y era más fácil de extraer, tuvo sus complejidades luego porque ya se tenía, digamos, la plata dentro de las minas y ya ahí había más que todo la composición con lo que es con las rocas, digamos, de las montañas en sí, lo cual vino un gran innovador, investigador, empresario que fue Bartolomé de Medina, el cual mediante sus metodologías de extracción de plata que ya conocía en Europa, que fue mediante el mercurio, pero lo único complejo para él fue el hecho de que estas extracciones de plata estaban más que todo con roca y no era tanto con cobre como eran digamos, en la parte de las montañas europeas, digamos, donde se extraía igual plata. Entonces utilizó otro tipo de solución que fue el sulfato de cobre, el cual facilitó, digamos, y fue un mejor catalizador para extraer lo que es la plata, digamos. De acuerdo a esto, también se menciona que para el tema del impulso del estaño, gran parte de esto ha ayudado a que las técnicas como la introducción de los alemanes Ernesto Ruck, William Bruckner, los hermanos Franke, desarrollaran cierto tipo de innovación tecnológica, la cual impulsó el desarrollo industrial, pese a que a nivel mundial se tenía tal vez una conflictividad, bueno, no conflictividad, sino una desventaja en sí en lo que era el cambio del patrón oro, dejando de lado lo que es la plata, lo cual disminuía, digamos, de que el Cerro Rico de Potosí pudiera extraer lo que es la plata, digamos, y ya se reducía lo que es y se limitaba la extracción y explotación de la plata. Pero a pesar de eso, se tenía, digamos, todavía demanda por parte del continente asiático, que fue por países de China e India, digamos, dentro de los cuales estos también fueron ayudando, digamos, más adelante al impulso del estaño. Pero, bueno, no me voy a enfocar tanto en esto, voy a pasar a la siguiente pregunta y eso también a consideración para analizar un poco más rápido, porque el tiempo también es medio corto. Bueno, en esta otra pregunta hacía una comparación entre dos textos, de los cuales me llamó la atención entre los comentarios que mencionaba tanto Anthony Mitre en Seoane y lo que es Agustín Cueva en el libro de desarrollo, digamos, del capitalismo, digamos, en América Latina. Había una de las características que mostraba como desventaja de por qué el sector minero no, digamos, de acuerdo a las utilidades que generaba y el excedente que generaba, no favorecieron a lo que era ese desarrollo industrial integrado en la economía boliviana. Digamos. Esto se veía más que todo influido por el hecho de que el pensamiento de estos grandes, de este poder dominante, tanto en la parte económica como en lo político, como es los varones del estaño, el patriarcado de la plata,
más que todo su interés se dirigía más que todo a impulsar su negocio, digamos. Como el caso de Patiño, que tuvo grandes fundidoras en Inglaterra, Alemania, y invirtió en grandes empresas como la Williams Harvey, digamos, que fue una gran importadora del estaño, en los cuales, de manera coincidente con lo que era el tema de enlatado, digamos, de la industria de alimentos, que buscaban, digamos, cómo perseverar sus alimentos, y el tema del desarrollo automovilístico, en sí, la industria automovilística que estaba impulsándose en ese entonces, tuvieron, digamos, efectos muy importantes en el cual Patiño generó grandes utilidades, digamos. Casi hay un hecho coincidente, como mencionaban también mis compañeros, el tema de la Salvadora, digamos, que parecía que no tenía ningún tipo de mineral que tal vez se pudiera explotar, porque antes del Valle, un gran español, bueno, no un gran español, sino una persona que vino desde España para buscar plata, no encontró, digamos, en lo que fue la mina Espíritu Santo, pero a sus alrededores, después cuando lo vendió a Oporto, que era uno de sus amigos de Patiño, ambos eran dos negociantes, digamos, compartían la misma propiedad. Oporto lo vendió, digamos, esa propiedad a Patiño, la cual compró, digamos, tal vez no se daba cuenta, digamos, de que le estaba vendiendo, porque Oporto pensaba de que no iba a generar ningún tipo de utilidad o beneficio en sí esa mina, y es por ello, digamos, que le vende, y es en ese caso que Patiño compra en sí su parte, pero más adelante, pensando que tal vez no iba a rendir frutos, su esposa Albina lo ayuda, digamos, para pagar el tema de salarios, digamos, vendiendo sus joyas y vendiendo otro tipo de bienes que tal vez le ayudaron más adelante como un esfuerzo más así, y el cual, digamos, rindió frutos así de manera de fortuna, encontró lo que es el tema del estaño, digamos, y el cual, como en la economía mundial en ese entonces se estaba impulsando con lo que es la industria alimenticia en tema de enlatado y lo que es el tema de industria automovilística, esto ayudó mucho, digamos, a que se vaya influyendo, digamos, en lo que es el impulso de la extracción y explotación del estaño, digamos. En ese entonces, se ve que ese tipo de inversión que hacía Patiño, porque había varias cuestionantes. ¿Por qué, digamos, Patiño no invirtió en lo que eran en fundidoras que existían ya en Bolivia? Él, según decía, que tenía un plus en sí, tenía un valor más agregado el tener fundidoras en otros países, porque era algo estratégico, digamos, porque era más fácil tener fundidoras allá y poder redistribuirlo en lo que es en el continente europeo, en donde había más que todo ya industrias un poco más en tema de innovación tecnológica con mayor impulso, digamos, cosa que en Bolivia todavía se estaba dando, porque en Bolivia todavía se tenía lo que era una agricultura feudal, tal vez un sistema esclavista, digamos, en lo que era en algunas minas, que tal vez las jornadas laborales tal vez no eran las adecuadas. Bueno, no voy a abarcar mucho en esto, pero de acuerdo a esto, lo que mencionaba tanto en la primera como en la segunda pregunta, es un poco del resumen, digamos, de lo que va integrando el sector minero como parte, digamos, de otros sectores económicos, en la agricultura, el sector manufacturero, que tal vez han sido de manera desventajosa, digamos, en lo que era el caso de la industria manufacturera, porque el hecho de introducir ferrocarriles disminuyó la ventaja competitiva que estos tenían con productos extranjeros que fueron en sí reduciendo sus costos de producción. Bueno, licenciado, eso sería más que todo, digamos, la parte casi resumida, digamos. Está bien, muy bien. ¿Ya? ¿Quién ahora participa? Tenemos unos minutos. Bueno, tal vez aclarando un poco lo que nos decía Juan Andrés. A ver, vamos a ponerse. Juan Andrés nos decía de que efectivamente dejaron de producir plata, pero también hay problemas aquí tecnológicos, ¿no? Lo que pasó es que el nivel de las aguas, es decir, el subsuelo, tiene un nivel de capa freática, donde hay agua. O sea, en el subsuelo cuando cabemos, ahí sacamos, digamos, unos 500, 1000 metros, probablemente encontramos ahí una capa freática de agua que no está penetrando, que está estancada ahí. Y naturalmente las minas en Bolivia llegaron a ese nivel y no podían, se inundaron. Entonces no había la tecnología para sacar esa agua. Entonces, por otra parte, el precio de la plata bajó de manera sustancial. Bajó el precio de la plata y, por lo tanto, no se podía, digamos,
hacer mayores esfuerzos para continuar, digamos, la exploración de la plata y la explotación de la plata. Entonces, eso fue, digamos, un elemento que contuvo, que no permitió que se siga avanzando en ese proceso productivo, porque había otros países, son 3 países más que producían, con Bolivia eran 4, los que producían el 80% del estaño. Pero bueno, antes me estoy pasando de la plata, terminaré lo de la plata. Entonces, solamente cuando vino la revolución industrial en 1750, 70, etcétera, ahí se generaron una serie de máquinas. Y esas máquinas permitieron, ahí se inventaron las máquinas para sacar, digamos, el agua, unos motores de extracción de agua, y llegaron al país y eso permitieron reavivar la actividad minera. La actividad minera estaba, digamos, en un declive por la cuestión tecnológica del uso, digamos, de este tipo de máquinas, y por otra parte, por el nivel del precio. El precio había bajado y no compensaba, digamos. Pero ya utilizando este tipo de maquinaria, se sacó el agua y se hizo productiva nuevamente estas minas, entonces se pudo nuevamente insertar, digamos, la plata, y ahí vinieron los 3 patriarcas de la plata, Aniceto Arce, después de la familia de los tupiceños Aramayo, y Pando, José Manuel Pando, los 3 patriarcas de la plata, ¿no? Varones de la plata. Entonces, ahí fue, digamos, todo un impulso, y que no invirtieron además su riqueza en el país, ¿no? Es decir, sacaron una buena cantidad de plata, exportaron a Europa, todavía, bueno, Europa demandaba todavía entonces la plata, aunque había bajado, digamos, comparado, digamos, con 1600, a principios de 1700, bajó, pero volvió a reanimarse, digamos, en el siglo XIX, 1800, donde estos patriarcas tuvieron, digamos, esta inversión. ¿Y por qué no vino el capital externo? Es la pregunta, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el capital comercial, estos señores eran comerciantes, excepto Aramayo. Aniceto Arce y José Manuel Pando residían fundamentalmente en Cochabamba, y era el granero de Bolivia, y comerciaban sus granos a todo el país y parte del Perú también. Entonces, eso les permitió, digamos, acumular riqueza, y entonces entraron a la actividad minera con una incidencia significativa de capital ahorrado, es decir, una transformación del capital comercial en capital productivo. Entraron a la industria minera, y bueno, ahí los resultados tienen, si quieren analizar todo cómo les fue extraordinariamente muy bien todo ese periodo, pero como de costumbre, lastimosamente, no se invirtieron en el país, no hubo una política estatal que diga, bueno, ustedes han ganado tanto, se invierten, controlaron la política, controlaron la economía, y bueno, adiós, ¿no? Después vino la era del estaño, entonces, bueno, ese es otro cantar, ¿no? Otra que nos llevaría, digamos, unos minutos más. Bueno, pero en este caso estaríamos con el grupo 5. El grupo 5 va a empezar, y vamos a discutir también la próxima clase con otra pregunta que tenía Rafael Guarachi. Rafael Guarachi, respecto a qué alternativas existen frente a la inflación, a la hiperinflación, cómo parar esa hiperinflación, ¿no? Entonces, pero yo creo que ya no nos da tiempo para charlar un poquito sobre eso, a no ser que tengan tiempo ustedes unos minutos más y no abandonen la clase, ¿no? Sí, licenciado, estaría bien. ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. A ver. Ok. La pregunta y la inquietud me parece muy atinada de Rafael Guarachi, ¿no? Y él decía, es decir, el 21060 es la aplicación de políticas de ajuste estructural, el consenso de Washington,
¿Y qué alternativas había frente a eso? Porque había una hiperinflación en 1984-85, ¿no? Era una hiperinflación, les comento, yo he vivido esa hiperinflación, ustedes probablemente muchos no han nacido. Entonces, uno iba al mercado y, digamos, en la Uyustus, por decir algo, entrabas y preguntabas el precio de una chamarra y te decía, digamos, 200 bolivianos. Dabas una vuelta y la chamarra ya había subido de precio. Te decía 210, 220. Era una inflación totalmente incontrolable, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse, ¿cuál es el origen de esa inflación? En este caso hay dos escuelas, ¿no? La escuela monetarista, que dice que es el Estado que emite, digamos, hay una emisión monetaria y eso va generando una devaluación de la moneda, etcétera, etcétera. Esa es una versión, pero que te explica, digamos, parcialmente, ¿no? Y hay la otra, que es más de los estructuralistas latinoamericanos, muy interesante, que te dice hay que ver cuál es el origen, si está, digamos, en el sistema, en el sector monetario o está en la economía real. Y normalmente las inflaciones aparecen en la economía real, porque hay inelasticidad del producto, en este caso agropecuario, y algunos productos industriales son inelásticos. Entonces no se puede, digamos, modificar su cantidad producida inmediatamente. Entonces, eso se tiene que prever, digamos, con cierta anticipación. Digamos, en el caso de Bolivia, ¿dónde estamos con cuellos de botella para evitar, digamos, una inflación en el futuro? Que se convierta después en una inflación galopante, una hiperinflación, etcétera. Lo que hay que evitar, digamos, es dónde tenemos esos cuellos de botella, ¿no? ¿Dónde están esos cuellos de botella? Uno de los cuellos de botella es el sector agropecuario, por la rigidez de la oferta productiva, y también en el sector empresarial, ¿no? Es decir, que tienen rigideces en su estructura productiva y no pueden producirte más cuando ha crecido la demanda de un producto. Entonces, sí hay que plantearse también cómo está la redistribución del ingreso. Si ha entrado un gobierno, digamos, que redistribuye el ingreso, seguramente va a haber, digamos, de parte del sector empresarial, va a tender, digamos, a restringir, digamos, su planilla de obreros para contener, digamos, más el gasto, contener el gasto salarial, etcétera. Entonces, va a haber ese tipo de cosas y al contener eso también va a restringir la cantidad productiva. Entonces, el Estado tiene que ver, digamos, todos esos elementos para ver dónde tiene que presionar para que no exista ¿no? Y donde reformular, digamos, esas estructuras productivas, porque ahí está la estructura productiva, que es una estructura que cuando la tienes, digamos, de manera osificada, de manera, digamos, que está cementada, es difícil modificarla en el corto plazo. Entonces tienes que ver, digamos, con cierta antelación qué tendrías que hacer. Y aquí hay que ver, digamos, al sector agrícola, empezar a estimular al pequeño productor que pueda, digamos, darles todos los mecanismos correspondientes. Tienes que darles infraestructura de riego, tienes que darles infraestructura vial para que pueda sacar su producción, tienes que darles infraestructura para guardar la producción y, naturalmente, conocimiento tecnológico, un apoyo tecnológico, tienes que darle herramientas, equipos, etcétera, de tal manera que los hagas más productivos, es decir, que incrementes la productividad con insumos correspondientes como fertilizantes, etcétera. Entonces vas rompiendo la estructura productiva anterior y vas generando una estructura distinta. Entonces ahí ya vas subsanando el origen del problema. Y también, digamos, con los empresarios tendrías que discutir su estructura productiva y tal vez darles una tecnología distinta y que produzcan también para una gran parte para el mercado interno y no estén fijándose solamente en el mercado exterior, porque los agroindustriales
el 80%, creo que el 15% se queda en el mercado nacional, ¿no? Y el 80% sale al exterior. Bueno, eso habría que revisarlo, creo que está entre 80, 70, algo así, ¿no? Entonces, tiene que haber, pues, para el mercado interno, porque ellos han sido, como lo han explicado los beneficiados. Ellos son los que no han pagado al Banco Agrícola. Entonces, tienen que devolverle también a la sociedad. En la sociedad seguramente japonesa les habrían obligado. En la sociedad coreana les habrían obligado. A los chinos también obligan. Pero acá les quieren dejar a suerte. Y hay esa corriente que dice, no, que hay que dejar que el mercado, por la oferta y la demanda, no es así, ¿no? Porque si dejamos así, las cosas no van a funcionar para un verdadero desarrollo. Ahora, ¿qué sucede cuando ya se ha remontado a todo eso, ¿no? Es decir, no se ha contenido y ya viene, digamos, la hiperinflación, empiezan a subir las cosas? Entonces, sí puedes aplicar, digamos, algunas medidas restrictivas de carácter monetarista, pero no vas a encontrar resultados positivos de crecimiento a mediano y largo plazo. Vas a estar constreñido en tu situación. Sí, hola. Muy temprano, pero ya está hablando, licenciado. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Vamos a seguir discutiendo. Seguramente el grupo de Bane van a terminarlo con una discusión rápida. Vamos a entrar a discusiones nomás con los temas y los otros grupos también, de tal manera que ojalá la próxima clase terminemos este tema, ¿no? Bueno, nos